Regresamos, segunda media hora del programa, ya en nuestra nueva escenografía, en un espacio diferente que hemos creado. Agradecemos mucho a quienes nos han permitido tener esta escenografía fantástica, a 3D Wall, que es una técnica nuevísima de no solo escenografía, sino ambientes para el hogar, paredes en 3D, y es que cada vez nuestra posibilidad de decoración crece, así como avanza la tecnología, avanzan también todos estos modelos, y de verdad muchísimas gracias a quienes nos han apoyado en esta iniciativa para permitirnos presentar esta belleza de set, que sin duda alguna es absolutamente diferente a lo que se ve constantemente. Bueno, gracias de verdad. Vuelvo yo al tema y me pregunto, Franklin, ¿esto cómo afecta? Primero, a los presidentes, porque vemos con dolor que presidentes progresistas con conceptos de avanzada, y tú mismo hacías referencia a la forma en la que había trabajado Lula, que era una forma, no pues de una izquierda cerrada, sino muy concertadora, y cuando los vamos viendo caer, uno tras otro, con dolor, con preocupación, ¿cómo nos afecta en general esto? También nosotros tenemos un presidente y un gobierno con esas características. De diferente manera, porque en alguna medida lo que ha sucedido con, por ejemplo, los Kirchner, es diferente a lo que ha sucedido con Ollantumala, es diferente a lo que está sucediendo con Lula. Lula es un hombre muy querido. Lula ha sido un buen presidente, pero también hay que entender el contexto, y esto es muy importante. En Brasil la clase política es extremadamente fragmentada. Entonces, lamentablemente, para darle viabilidad, porque cuando Lula entró en su primera gestión, claro, para darle viabilidad a su gestión, tuvo que recurrir a las peor de las prácticas, que era precisamente tratar de comprar votos, sobornar, en fin, y esto fue el mensalao. Modelo y segundo, parlamentarista. Claro, y segundo, el tema actual, que es Odebrecht, en realidad es una mafia, de un consorcio de empresas que se han repartido las concesiones y los contratos más importantes de Petrobras. Por eso ese ícono que era Petrobras, el buque insignia del orgullo brasileño, prácticamente se ha desmoronado. Entonces, ¿qué sucede? Que de 500 congresistas en Brasil, aproximadamente 400 están con serios problemas, ¿no? Además, sí, no solamente con temas vagos, sino denuncias y procesos penales. Y rápidamente, para cerrar esto, Eduardo Cunha, que era el presidente de la Cámara de Diputados, estaba investigado precisamente por un caso del tema de Petrobras, por este caso. Y había una comisión de 4 diputados que tenían que investigar, donde 3 eran del PT. ¿Qué dijo Eduardo Cunha? Quiso negociar con Dilma Rousseff para no activarle el impeachment o el juicio político. Dilma Rousseff le dijo no, y entonces Eduardo Cunha agarró y le inició el impeachment. Lo que sucedió con Dilma Rousseff es legal, pero es profundamente injusto. Y lo que está sucediendo con Lula está dentro del marco jurídico. Yo no coincido en este caso con René y con Manuel, porque da la sensación de que esto es muy político, que no hay ningún basamento jurídico, cuando en realidad esto ha sido una segunda instancia. El habeas corpus ya es la segunda instancia, ya estaba condenado, ya estaba sentenciado Lula. Han ido a una segunda instancia y ha habido una votación fundamentada. Y no es el tema del triplex, ¿no? O sea, ya no es un duplex, es un triplex en Guarajá, en Brasil, que supuestamente que no está su nombre. No, la cosa es mucho más profunda. La cosa es todo un consorcio mafioso donde es inaceptable que se piense que el presidente no conocía de esto. Entonces hay toda una cadena y una investigación. Pero tú dijiste, en una sociedad y en un Brasil donde todos son corruptos, y de alguna manera la primera parte me justificabas casi que no estaba mal que lo haya hecho. Esa es una de las razones por las cuales Lula en este momento todavía tiene gran popularidad. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes un presidente que es más corrupto que Dilma y Lula juntos, lógicamente hay un descrédito tan grande de la sociedad política, que la sociedad civil en realidad está divorciada de su sociedad política, y Lula es un hombre que en alguna medida representa nomás un hombre que ha generado justicia social y que ha caído de la peor manera, pero yo no soy muy optimista en que esto se vaya a revertir.
René Lula era amigo, es amigo de nuestro presidente. Alguna vez le dio consejo, lo animó a que tuviese paciencia a Evo, en fin, eran compañeros de esta lucha latinoamericana que se generó. ¿De alguna forma nos afecta esto? Ahora que además el caso Odebrecht también ha llegado hasta Bolivia. Sí, yo creo que en un determinado momento ha existido una fuerte relación. Por eso ha habido instancias de integración latinoamericana, una relación directa entre gobiernos que no es delito, pero no escapa pues las lecturas políticas y las intencionalidades. Alguien decía, los únicos que se han salvado, y con propiedad estoy hablando de académicos que hacen seguimiento a la vida política de los gobiernos, que solamente Bolivia y Chile se habían salvado el tema Odebrecht. Ahora, hay mucha distancia entre lo que significa, y me voy a referir específicamente a un anuncio que se había hecho para que se investigue, que se menciona en una mesa de conversación con el expresidente Lula al presidente Evo Morales. Ni siquiera hay una responsabilidad de leer el contexto en el que Lula habla de que sí había una propuesta para Bolivia, pero que al presidente boliviano no le interesaba o no estaba en los alcances de su prioridad. Pero imagínate la intencionalidad, ya querer jalar a un tema altamente discutible, y yo quiero hacer, por lo menos, ver desde el otro lado de lo que señala Franklin. Ni siquiera la justicia está plenamente convencida, porque la votación difiere por un voto, ¿no? Hay justificativos que además han estado utilizando normas de leyes vulnerando principios constitucionales establecidos por la propia Constitución del Brasil. Por eso me quedo yo con la duda razonable, en la medida en que, no digo que no había nada, pero sí, que tiene un alto contenido la decisión de la sentencia, porque encima el Tribunal de Segunda Instancia incorpora una mayor penalidad. Claro, de 9 a 12. Anterior. Entonces, esos hechos, en términos electorales, y cuando tú preguntabas si podrá o no podrá participar, está muy concentrada en un debate que tiene que discutirse. O se aplican principios constitucionales del debido proceso, o va a haber un interés político, porque ya hay una agenda para que pueda discutir el Tribunal Supremo Federal para definir esta pugna de aquello que está más basada en leyes y no en los principios de su propia Constitución. Sí, ahora aprovecho de ir con este tema, esta pregunta, ¿no? ¿Él va a poder postular? O sea, dentro de las posibilidades existentes, sí. Todavía tiene que apelar en 2 instancias, le quedan 2 escenarios para apelar, y de todas maneras el órgano electoral tiene la última palabra. Cuando se lo habilita, claro, obviamente Lula ya tiene condena en segunda instancia. Ya hay elementos como para que el órgano electoral no permita esa, no la habilite en la candidatura. Quiero, digamos, complementar lo que decía Franklin. Esta acuña, por ejemplo, que es la mente gris, la mente oscura que la hace caer a Dilma, hoy está condenado con 15 años. Claro, también, ¿no? O sea, y no es de un movimiento de izquierda, ¿verdad? Quiero decir con esto, quiero decir que en el Brasil realmente hay alguna intención, porque la gente está realmente cansada. Yo creo que Lula tiene un gran apoyo popular, etcétera, pero creo que es más el descontento de la gente, de los ciudadanos brasileños, de esta corrupción que lo han vivido realmente estructuralmente en Brasil. Por lo tanto, hay una esperanza. Hoy es Lula y causa pena, porque es un líder que ha llegado a todos. Es decir, ¿quién no ha admirado a Lula? Ha sido admirado por todos los líderes del mundo, pero tenemos que diferenciar la parte política, su gestión política, que tiene grandes logros sociales, pero grandes equivocaciones en cuanto a la ética. Y hoy está pagando esa falta de ética en la política. Y todos deberíamos de alguna manera aplaudir, porque el mensaje que nos están dando, más allá de las grandes obras sociales que ha hecho Lula, es posible que la justicia llegue a castigar actos de corrupción. Sin embargo, el actual presidente también ha tenido serios problemas con la justicia. Pero es que todavía no se ha enfrentado a la justicia, siempre se ha enfrentado a esos 400 diputados que están todos embarrados con corrupción. Un pacto de no agresión. Sí, pero cuando el señor Temer salga de su lugar hoy en día protegido por esta prebenda política, va a ser el siguiente probablemente, ¿no? Yo te lo aseguro que así será.
Bueno, es interesante pensar eso, ¿no? Es interesante ver que puede haber esa esperanza de una justicia un poquito más justa y que haga lo correcto en un país con tantos problemas. En este caso, existiendo la posibilidad de que Lula pueda repostular, el afecto del pueblo no ha cambiado, Manuel. Definitivamente, primero hoy ha oficializado el Partido de los Trabajadores a través de su máxima dirigente, la presidenta Hoffman, que van a inscribir la candidatura de Lula hasta el 15 de agosto, que eso es parte del calendario electoral, porque pueden hacerlo. El PT puede inscribir esa candidatura. Evidentemente hay que ver cómo se va desarrollando el tema jurídico, porque no se ha acabado. No se ha acabado. Existen instancias de apelación, existen diferentes alternativas que se pueden ver, se pueden buscar. Y adicionalmente hay que ver cómo evoluciona no solamente el tema de Lula, sino todo lo que es la investigación alrededor de Lava Jato. El juez Moro, Sergio Moro, que es el que hace la investigación contra Lula, ya ha enviado a una centena, es decir, a más de 100 políticos, empresarios y personas conocidas a la cárcel. Nadie puede dudar de la existencia de un proceso cuasi mafioso dentro de la relación empresarial, estatal, pública en Brasil. ¿Cuáles son los niveles a los cuales puede haber llegado esa dinámica totalmente corrupta? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se ha extendido por toda Latinoamérica, ¿no? Y le está pasando una factura muy, muy fuerte a toda la clase política. Está pasando esa factura. Pero no creo que eso surja de una repentina iluminación y búsqueda de justicia dentro de la sociedad latinoamericana. Hay que preguntarse también quiénes están detrás, quiénes tienen cierto tipo de intereses para tumbar y descabezar a los principales liderazgos progresistas de Latinoamérica. O sea, puede sonar eso muy a teoría de la conspiración, sí, pero definitivamente no hay casualidades. ¿Tú crees que sí existe esa opción de poder ir descabezando poco a poco y desmoronar así todo este proyecto? Pero definitivamente. Recordemos la ola de las privatizaciones en los años 80 en toda Latinoamérica, cuando se han vendido empresas estatales públicas en toda Latinoamérica, donde han corrido pisoteando constitución, partidos, votaciones, sentido común, se ha arrasado con todo. Y sin duda alguna han habido ingentes cantidades de dinero que se han repartido en diferentes espacios. Yo no recuerdo ningún proceso de investigación serio, no recuerdo ninguna persecución a expresidentes, exministros. Es decir, tenemos que ser más o menos ecuánimes. Cuando quiebran decenas de bancos en Estados Unidos, o sea, en lugar de iniciar investigaciones, lo que se hace es invertir. Darles un colchoncito económico, ¿no? Tremendo colchón financiero para bancos. Pero claro, o sea, y repentinamente el Estado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, se vuelve el principal accionista de la mitad de la banca norteamericana. Entonces, esto no es hacer una apología de la falta de ética, sino tratar de situar las cosas en un escenario mucho más amplio y realista, donde podemos reconocer con claridad fallas y errores en ciertos sectores y también intereses y procederes en otros sectores. ¿Coincides, Franklin? ¿Coincides en que puede haber, más allá de esa teoría de la conspiración, una posibilidad de que haya una intencionalidad permanente de ir desmoronando esta estructura que ya casi está, ¿no?, desmoronada?
Por supuesto, es decir, no se puede pensar de que no hay detrás de esto una intencionalidad política. Siempre, sería ¿no? mucha ingenuidad pensar que eso no existe, pero forma parte pues, del juego político, así como las izquierdas también arman sus conspiraciones, del otro lado exactamente lo mismo. Esto se llama la tensión dinámica del juego del poder. O sea, no significa que el señor Lula va a salir exculpado o no tiene delito. Lo que pasa es que sobre lo que ha sucedido, ahora viene pues toda una parafernalia de poder que va a aprovechar en debilitar a los gobiernos progresistas. Así es la historia, es cíclica, en algún momento ha sucedido exactamente todo lo contrario. Por lo tanto, eso yo, por supuesto que no está comprobado porque las conspiraciones nunca se han llegado a comprobar del todo, como la corrupción no deja factura, ¿no? A veces hay que suponer, pero lo que sí es cierto es que para mí algo queda bueno en este tiempo, es que nada va a quedar oscuro y todo se va a conocer, más temprano que tarde. Lo que está sucediendo es que ahora la sociedad funciona de una manera diferente. Hay una ciudadanía digital. Si metiste las garras, se va a saber tarde o temprano, aquí en la China o en cualquier país del mundo. Así que eso ya es inevitable. Hoy en día haces una gamberrada y eso va a salir a la luz tarde o temprano, ya sea accidentalmente, ya sea por una conspiración o porque simplemente has hecho una chapuza de operación tan burda y tan desastrosa que te han pillado, pero no va a quedar impune y están cayendo los presidentes y no están cayendo por la conspiración del imperio, están cayendo porque realmente han cometido sus matufias. Pero a eso se suma indudablemente la rentabilidad que tiene que haber para debilitar, sobre todo pues a esta corriente progresista que en alguna medida está duramente golpeada. Y Lula es pues uno de los íconos, porque ya te digo, no puedes poner en la misma bolsa a Lula, a los Kirchner, a Humala, a Evo, a Chávez. Son digamos de una corriente progresista, pero son muy diferentes. Yo creo que era un aventajado Lula con respecto de estos liderazgos. Y en alguna medida es penoso, porque un hombre que ha tenido una capacidad de hacer unas transformaciones sociales tan importantes en su país, cae, y reitero y me ratifico, de la peor manera. Es verdad, y que además que todos hemos acompañado ese su crecimiento desde lo más, desde el sector más popular. Él era un obrero y haberlo visto en todo ese proceso y luego un gobierno tan concertador, tan negociador, tan amigo, duele verlo. Sin embargo, yo pregunto, en esta línea de querer hacer caer, y lo que ustedes manifiestan, a los gobiernos progresistas y a toda esta estructura, ¿estaría también Maduro? ¿O Maduro se está desmoronando por sí solo? No, yo creo que ahí tiene una complejidad que es el componente económico, ¿no? Que dista mucho de esta realidad. Pero yo me sumo también, ojalá se sepa la verdad, pero que en este caso esté demostrado de que había delito. ¿Y por qué además señalo, cuando tú preguntabas, es decir, esta posibilidad de seguir siendo candidato? Los principios constitucionales, me refiero a los universales y a no de cada país, es que tenga que estar agotado para que sea una sentencia ejecutoriada a todas las instancias. Claro, y acá nos decían que tenemos dos instancias de apelación. Y hay una norma... Pero pueden correr hasta agosto y no permitirle. Pero por supuesto, pueden avanzar porque además están anunciando ya a una ley que se llama la ficha limpia, que tiene estamos hablando de una ley, no de una constitución, que tiene una finalidad de impedir postulaciones cuando hay en una instancia menor, cuando hay una sentencia de esta naturaleza, cuando hay una providencia en contra de un candidato. La discusión mayor de eso es, el justificativo es no dejar en la impunidad a gente que tiene peso político. De acuerdo, pero ¿dónde está el principio constitucional de la presunción de inocencia? La presunción la culminas en el momento en que se ha agotado todas las instancias y ya no tienes dónde más. Y ahí sí hay el pleno convencimiento, asumirá pues cada quien responsablemente en función a su actuación con un determinado hecho, en este caso llamado delito. Pero mientras no se demuestre esto, ¿cuál es el derecho?
el juez Moro ha actuado, y los académicos en materia jurídica saben, como un inquisidor. ¿Qué quiere decir actuar como un inquisidor? No para que vaya a investigar y acumular pruebas, no, directamente para acusar. Y tienes un Ministerio Público que hizo una misma labor. Por lo tanto, hay discusiones en el componente procedimental, el uso de estas normas que no están previstas para casos no previstos, no comunes, el abuso que se tiene como aplicación política sobre un pretexto jurídico. Eso es lo que preocupa, y creo que si logra por lo menos una suerte de movilización el PT con la inscripción de eso, y hay una apelación porque estaba dirimiendo un voto, sí, claro, podemos tener un escenario distinto, esperando de que pueda hacer eso en apego a la verdad de los hechos y a la investigación que hayan podido lograr. ¿La región se ve afectada? ¿Qué tanto nos afecta a nosotros como bolivianos estando tan cerca de Brasil y además siendo uno de nuestros compradores de hidrocarburos? Primero hacer la referencia, lo del voto del 6-5 es para el habeas corpus. En cuanto a las condenas que ya tiene Lula, han sido mucho más contundentes. Es decir, no ha habido esa pelea del 6-5 que nos referimos al habeas corpus, ¿verdad? A tu pregunta. Pero puede postular. Pero tiene todavía ahora también. Claro, tiene todavía dos espacios todavía jurídicos, incluso de presentar un nuevo habeas corpus. Sí, hay los espacios hay de apelación. Lo veo difícil, pero también lo que decía muy bien Manuel, en el hecho de que si Lula es lo van a presentar como candidato, el segundo se supone que va a ser el señor Haddad, hombre fuerte en este momento, que el propio Lula... De la derecha. Haddad como acompañante de Lula en esta fórmula de habilitación. Es un poco cohesionar hasta el 15 de agosto, donde es el plazo para la habilitación de candidaturas, pero cohesionar el PT. Porque una cosa es el PT con Lula y otra cosa es el PT sin Lula. Sí, por supuesto. Por lo tanto, Lula va a estar, por lo menos en la imagen de la propaganda petista, como posible candidato. Pero la estrategia es llegar, incluso el propio PT, mucha gente del PT, tiene ya poca esperanza de que Lula sea el candidato. Pero tratan de cohesionar en la figura de Lula para que una vez se consolide la decisión del órgano electoral de que no pueda candidatar, el PT se encuentre de alguna manera algo cohesionado. ¿En la región afecta o no afecta? Eso, y al país en particular. En los últimos años hemos visto un Brasil totalmente inestable políticamente. Caída de Dilma, asunción del nuevo presidente Temer, etcétera. Pero la relación con Bolivia está gasificada, por lo tanto, mientras nosotros tengamos el producto que ellos desean, vamos a mantener. No se ha visto, todos queremos un Brasil potente en crecimiento económico, porque eso arrastra, es la pequeña locomotora de la región. Por lo tanto, pero en términos concretos, en la relación con el país, no ha habido grandes traumas a partir de los cambios de la salida de la presidenta Rousseff con la llegada de Temer. Por lo tanto, está muy gasificada nuestra agenda bilateral. Por lo tanto, no creo que haya grandes transformaciones ni cambios en esta agenda. Bueno, me quedan solamente 5 minutos antes de despedirme, así que tenemos 1 minuto por cabeza. Mi mesa está hoy día repleta de periódicos que han dedicado sus primeras páginas a Lula da Silva. Y qué duro ver el rostro de un presidente obrero, de un hombre como fue él, como es él. Yo he vivido en el Brasil algún tiempo y yo lo he visto cuando él era un obrero más y todos lo rechazaban, a nadie le agradaba porque era un hombre del pueblo. Aún así él creció y se puso de pie y puso de pie al Brasil. Para cerrar, Franklin, como despedida final, ¿cuál sería tu reflexión en este tema? Bueno, yo creo que lo que nosotros consideramos que es una quimera, que es la separación de poderes, en alguna medida este tipo de señales lo que muestran es mayores niveles de institucionalidad. 190 condenas se han producido en el Lavallato. Como decía Manuel, más de 100, bueno, son 190, donde están empresarios, están políticos, están parlamentarios, en fin. ¿Cuál es el punto? El punto es que las probabilidades de que Lula zafe de este problema podría hacer caer toda la investigación de Lavallato. Por eso es muy complejo, porque claro, Lula en este momento es el punto de inflexión.
la investigación Lavallato finalmente llega no al principio, sino termina o culmina con Lula. Pero es algo así como el paraguas, de manera que pone en riesgo la Corte Electoral en el Brasil. Si sacara alguna norma que le permitiera o la habilitara, sería realmente una situación abyecta, casi torcida. ¿Tú casi crees que él no falsa. debería postular? Yo creo que es muy poco probable, aunque no me aventuro a decir que no va a existir, porque Lula va a luchar en la calle, y la calle tiene su peso. Y no hay que desconocer que las luchas sociales más importantes de los gobiernos progresistas se han hecho en la calle. Y vamos a ver cómo está la calle en este tiempo. Y Lula es un experto en calle, te digo, ¿no? Eso sí, Toda claro, su vida. claro que sí. Así. Lo mismo, Lula debería postular, debería presentarse. ¿Cuál es tu reflexión? Por supuesto que sí, desde la lectura política nuestra es así, y que esta experiencia sirva a los gobiernos progresistas y en particular a nuestra organización sociales para defender el proceso desde las calles. Si hay alguien que tiene que definir siempre los desafíos eleccionarios para ver quiénes pueden ser nuestros mandatarios a futuro, es un sujeto principal, el motor de la historia que escriben en cada uno de los países, el soberano. Ese soberano que no requiere de estos vetos desesperados de impedir que un líder presidencial, no cualquier presidente, el mejor presidente de los brasileros, por esta trama política, hoy está privado de libertad. Todavía, sabiendo que hay instancias, estas deberían agotarse, y reitero, debería ser una experiencia para que desde nuestra organización sociales defendamos un proceso de cambio desde las calles con decisión soberana del sujeto principal de la democracia. Entonces, ¿tú lo ves como próximo presidente a Lula? No es posible, no está dicha la última palabra, y creo que por encima de estas complejidades puede haber todavía luces, porque hay todavía espacios legales que hay que agotar en este caso. Gracias. Yo veo pocas posibilidades para que Lula sea candidato, pero en ningún caso quiero que la calle se convierta en el administrador de justicia. Tenemos un poder para que administre justicia, que es el Poder Judicial. La calle es para manifestar voluntades de apoyo político a líderes, pero jamás para dictaminar sentencias sobre corrupción o no corrupción. Por lo tanto, creo que debemos dividir eso. La calle es para una cosa y el Poder Judicial es para otra. Por lo tanto, aspiremos todos que nuestros países también adquieran esa institucionalidad en los poderes judiciales, y cada poder tenga que cumplir ese rol mandado por ley. Y además tenga su independencia, que es lo que se necesita. Gracias. Manuel, tú cierra, por favor. Bueno, creo que es un caso muy específico, muy particular, pero que se puede extrapolar a diferentes dimensiones y diferentes experiencias latinoamericanas, ¿no? Y no tenemos que olvidar algo que a veces algunos políticos olvidan. La ética y la moral también hacen política. Si una persona como Lula, que ha sido capaz de sacar a 30 millones de brasileros de la pobreza, ha sido capaz de reducir en un 73% el hambre y la desnutrición, en más de un 50% la mortalidad materno-infantil, y una serie de avances sociales, económicos. O sea, una persona con esas credenciales es manchada, es señalada por corrupción, y en ese momento está en la cárcel, es porque la ética y la moral están haciendo política, como debería ser, ¿sí? Más allá, yo tengo la expectativa de que se puede demostrar su inocencia, pero definitivamente no se puede dejar pasar el tema de la corrupción en ningún proceso político. Gracias. Gracias, Manuel, de la misma manera, Franklin. Gracias, Berito. René, gracias de verdad. A ti las gracias. Álvaro. Definitivamente yo voy a tomar las palabras de uno de nuestros analistas. La sociedad se está volviendo muy dura. Las redes sociales, esta nueva forma de ciudadanía que tenemos, nos están demostrando que somos cada vez menos tolerantes a la corrupción, a las formas inadecuadas de justicia. Eso nos está ayudando a crecer y a mejorar como sociedad, nos está ayudando. Sin embargo, no olvidemos también que hay seres humanos que tienen un recorrido largo y que de verdad duele muchas veces ver aquello. Pero si estamos en pos de ser cada vez mejores, hagámoslo de la manera más correcta hasta el final. Un abrazo, hasta la próxima.